cuenta con simulador, ¿ok? Entonces, vamos a manejar la misma dinámica que hemos mantenido. Les voy a dar chance toda una semana para hacer el simulador, pero el reporte siempre se mantiene desde hoy hasta el lunes. El simulador va a contar con un puntaje de 5, como lo ha contado siempre, y los otros 10 corresponde al llenado de la práctica. Entonces, les quiero explicar primero en qué consiste el simulador. Entonces, se los voy a mostrar. Todavía no lo he habilitado, pero ya no, cuando termine de explicar, se los voy a habilitar. Pero sí se los puedo explicar ahorita. Entonces, al inicio del simulador, les va a salir, como siempre, un componente teórico, como miramos acá, que cada práctica tiene su componente teórico. Lo mismo ocurre con esta de mitosis, el simulador es de mitosis. Igual, qué es mitosis, las fases de la mitosis, qué ocurre en cada fase, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, cuando usted ya inicia el simulador, la primera parte de lo que usted tiene que hacer, el simulador son 6 fases, si no me equivoco, es mover las imágenes en el orden que corresponde y también los rótulos se mueven. Entonces, por ejemplo, usted coloca el rótulo y la imagen en el espacio que corresponde y le das verificar para ver que si usted movió bien las cosas. Por ejemplo, este aquí, ¿ok? Y así lo va acomodando. Esa es la primera fase. Cuando usted ya lo tiene listo, pasa a la siguiente. La siguiente ya no mueve los rótulos, solo mueve las imágenes. Entonces, por ejemplo, este sería este. Le doy verificar y voy moviendo la fase al espacio que corresponde. ¿Ok? Aquí tienen que usar el microscopio. ¿Ok? Entonces tenemos que completar estos 10 pasos para poder ver bien lo que está ahí. Esto en teoría es lo que se mira en un microscopio real cuando estamos viendo mitosis. La mitosis se puede ver en el microscopio. Entonces, lo primero, encender el microscopio, donde dice ajustar la luz al brillo apropiado, aquí donde dice luz, hasta que usted verifique que se le puso un cheque al par de cada paso. Donde dice enfocar la imagen con el objetivo 4X usando el tornillo macrométrico, el macrométrico es donde dice enfoque grueso, ¿ok? Entonces usted va igual haciendo lo mismo hasta que logremos enfocar la muestra. Ahí ya está, ya me salió el cheque. Luego dice ajustar los oculares, es este que dice lentes oculares y ahí ya me salió el cheque. Ajustarle el paso de luz al centro de la laminilla es utilizar el carro del microscopio. Para el carro del microscopio vamos a utilizar estas 4 flechas que dicen escenario. Esto es que va a venir usted y va a mover la lámina hacia el centro, ¿ok? Porque en la vida real, cuando uno mueve la lámina, el chiste es que la luz la atraviese. Entonces aquí a mano derecha usted puede ir viendo lo que está ocurriendo cuando usted está tocando los botones, ¿ok? Luego nos dice enfocar la imagen con el tornillo micrométrico. Tornillo micrométrico es el que dice enfoque fino, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo, estamos ahí tanteando hasta que me aparezca el cheque. Si se fijan, la imagen a mano izquierda se va volviendo más nítido. Aquí estoy en 4, tengo que aumentar el lente, entonces voy a pasar ahora al de 10. Giro, aquí en el microscopio se observa que cambié al de 10, ¿ok? Pero está medio borroso todavía, entonces tengo que seguir tocando el micrométrico, que es el que dice enfoque fino. ¿Ok? Toco hasta que corrobore que ya se me mira más nítida la imagen. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí. Luego nos dice selecciona el de 40. Obviamente ya voy a ver las cosas más cerca y ahí ya se mira más nítido. Luego me sale esta serie de preguntas y en teoría lo que usted está viendo acá es la siguiente fase. Entonces, en la siguiente fase, ya estamos viendo tal cual como se mira al microscopio cada uno de los eventos de la mitosis. Entonces, aquí es igual rotular el espacio que corresponde. Por ejemplo, este es telofase, ¿ok? Y ir poniendo el rótulo de cada una de las etapas en la célula que corresponde, ¿ok?
Luego, al final, le aparecen dos preguntas que son bien sencillas, que igual se van a explicar. Y eso sería todo. Es bien bonito el simulador. Son 6 fases y no es nada complicado. Mucho de lo que se va a hacer acá es lo que les voy a explicar también en la otra parte, en lo que se llena en el manual. Entonces, la idea de la práctica es que conozcamos en qué consiste la mitosis. La meiosis la menciono, pero muy superficialmente, porque la meiosis explicarla sí es un poquito más complicada, ¿ok? Entonces nos vamos a enfocar únicamente en mitosis. Bien, entonces para hablar de mitosis y meiosis tenemos que saber primero qué es eso. Mitosis y meiosis son divisiones, ¿ok? Estas divisiones, espérenme, porque me pone así. Estas divisiones ocurren en diferentes tipos de células. Entonces, por ejemplo, las células sexuales, en las células sexuales se lleva a cabo el proceso de mitosis, ¿ok? En las células asexuales se lleva a cabo el proceso de meiosis, ¿sí? Entonces, cuando usted, permítame, quiero arreglar esto. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos células sexuales y células asexuales. Las células asexuales son todas las células de su cuerpo que realizan este evento. Por ejemplo, las células de su pelo, las células de su piel, etcétera, llevan a cabo el proceso de mitosis. A las células asexuales también se les conoce como células somáticas, ¿ok? Lo que son células somáticas. Las células somáticas son, repito, las células asexuales. Entonces, estas células son las que llevan el proceso de mitosis y las células sexuales son, por ejemplo, los gametos masculinos y lo que son los gametos femeninos. Entonces, eso está en el órgano reproductor masculino y en el órgano reproductor femenino. Entonces, solamente este tipo de células, no sé por qué no me deja ponerlo más grande. Este tipo de células llevan a cabo el proceso de meiosis. Entonces, para empezar a hablar de mitosis y meiosis, lo primerito que tenemos que ver es lo siguiente. ¿Qué es cromatina y qué son cromosomas? Los cromosomas son los principales portadores de la información genética. O sea, que ellos tienen nuestros genes. Los genes es el par de genes o el conjunto de genes que usted tiene que regula toda su información. El color de sus ojos, el color de su piel, el color de su pelo, enfermedades, todo tipo de cosas están reguladas en los genes. Los cromosomas, que son los genes, contienen o están hechos de proteínas, ARN y ADN. Eso se llama cromatina. Entonces, todos estos dibujos que usted está viendo son cromosomas. Todo el cuerpo del cromosoma está hecho de cromatina. O sea que todo esto está hecho de proteínas, está hecho de ADN, está hecho de ARN, que es la composición de esos cromosomas. Para hablar de mitosis y meiosis, lo primerito que usted tiene que saber es que la mitosis y la meiosis son parte de algo que se llama el ciclo celular, ¿ok? El ciclo celular está hecho de interfase y de división celular. Entonces, el ciclo celular es la parte en donde está implicado lo que es el proceso de mitosis y meiosis. Las células, antes de dividirse, se tienen que preparar previamente para después irse a dividir. Y esa es la primera etapa del ciclo, que se llama interfase. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, las etapas de la interfase son las siguientes. Entonces, cuando la célula está en interfase, la célula pasa por fase G1, fase S y fase G2, que es cuando la célula está empezando a crecer. ¿Ok? La célula crece, la célula se prepara metabólicamente para después irse a dividir. ¿Ok? Cuando la célula lleva a cabo este proceso, usted mira la célula tiene también su forma, ¿ok? Y se reconoce cuando la célula está en interfaz.
La célula está preparada metabólicamente con todos sus componentes para después irse a fotocopiar. Dividir es copiarse, ¿ok? Al copiarse, la célula va a aumentar de tamaño y va a crear 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, 32 células, dependiendo de cuántas veces la célula esté haciendo ese proceso. Entonces, cuando ya la célula termina la fase de G2, la célula empieza la división celular. Y en la división celular va a ser mitosis o ya sea meiosis. Entonces, división es copiarse, es lo mismo que copiarse. Ok. En su manual usted tiene estos 5 círculos. En cada uno de estos círculos vamos a dibujar las etapas de la mitosis que yo les voy a ir mostrando. Sobre la línea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a describir lo que está ocurriendo en esa etapa, que también eso es lo que les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver imágenes más o menos parecidas a esta, ¿sí? Solamente el que está señalizado en el dibujo que yo les voy a ir mostrando es lo que usted me va a dibujar. Entonces, por ejemplo, este es interfaz. Ok, solo el que está señalizado, solo este pedacito que está señalizado. No hagan lo que está alrededor. Entonces, eso usted lo va a dibujar en el espacio que corresponde. Entonces, por ejemplo, ok, estoy viendo interfase. Entonces vengo yo y dibujo interfaz. Este es interfase, le hago sus características y aquí en la línea escribo qué ocurre en interfase. De ahí paso a profase, hago lo mismo. Vengo yo, dibujo profase, le hago las características y vengo y escribo en la línea qué ocurre en profase. De ahí viene metafase, vengo yo, hago el dibujito de metafase, y escribo acá. En esos espacios, usted solamente va a dibujar las imágenes que yo le estoy mostrando. Esas imágenes son fotos reales. Estas bajo un microscopio, ¿ok? Hay gente que me hace esto, estos dibujos así, esos dibujos. No, lo que me tiene que dibujar ahí es lo que yo le estoy mostrando, que son fotos reales. Esto es una caricatura, es una simulación, es un diagrama, algo parecido a lo otro, pero no es lo que yo quiero que usted dibuje, ¿ok? Entonces, las imágenes las van a ir tomando a medida yo vaya avanzando con la presentación, ¿ok? No lo voy a hacer como las veces pasadas que lo dejo de último, sino que a medida vayamos avanzando, usted ya mismo puede ir tomando su foto o haciéndolo de una sola vez. Entonces, la primera etapa que vamos a mencionar es la interfaz, ¿ok? Entonces, solo este que está señalizado es el dibujo de interfase, aunque el que está en la par también es interfase y el que está a la derecha también es interfase. Recuerden que interfase es la fase previa, antes de que la célula vaya a división celular, o sea, ya mitosis o meiosis. ¿Cómo reconozco que las células se encuentran en interfase? Usted le va a observar la siguiente característica. Nucleolo es visible. El nucleolo es esta pelotita que se mira acá adentro. Esa pelotita a veces se mira así, como oscura, o a veces se mira como vacío, como un hueco. Y 2, la membrana nuclear se observa. La membrana nuclear es el contorno de la célula. Es como que usted esté viendo una pelotita, ¿ok? Y yo veo el contorno de la pelotita, así como lo acabo de hacer acá, con otra pelotita adentro. Ese es el nucleolo. Y esta pelotita es el núcleo de la célula. Entonces, en el núcleo de la célula vamos a observar la membrana nuclear, que es el contorno, y su nucleolo. ¿Ok? Paso a la siguiente. Sí, doctora. Bien, la siguiente etapa es profase. Profase, ya estamos hablando de mitosis. Y aquí ya estamos entrando a mitosis y profase es la primera fase de la mitosis o la primera etapa de la mitosis. ¿Cómo describo a profase? Profase es lo siguiente, la membrana nuclear empieza a fragmentarse. Entonces, solamente este que está aquí señalizado es el que usted va a dibujar. Entonces, profase, como ven en la foto,
ya no está delimitación, esa membrana nuclear, ese contorno, sino que está como quebrada, o sea, fragmentada. Entonces, el contorno de la fase se mira así, ¿ok? Y ese montón de cositas que se miran por dentro, que no tiene una forma como bien establecida, son los cromosomas que están empezando a observarse. Entonces, esas son las dos principales características clave para poder reconocer que la fase está en profase. Membrana nuclear fragmentada y los cromosomas observándose. Evidentemente aquí tampoco, usted ya no va a observar nucleolo. Ok, ¿cuál sería la segunda etapa de la mitosis? ¿Cómo se llama? Metafase. Ok, en metafase usted se va a dibujar este que tengo aquí señalizado. Si se mira bien, este que está acá. ¿Ok? O este que está acá. En metafase es como que usted tenga lo siguiente. Una línea así y cromosomas alineados en el eje del ecuador. ¿Ok? Entonces, metafase se caracteriza por eso, porque yo tengo los cromosomas alineados en el centro del ecuador. Si se fijan, se nota más en el de arriba, pero en el centro de la fase hay como una línea, como así. Y luego vienen los cromosomas que están alineándose en esa línea. ¿Ok? Esa línea se llama uso acromático o uso mitótico. ¿Sí? Entonces, de ahí los cromosomas se alinean en el eje del ecuador. Cromosomas se alinean en el eje del ecuador. ¿Ok? Línea bien formada, no se llama línea, uso acromático bien formado y los cromosomas alineados en el eje del ecuador. Ok, entonces, yo siempre doy este ejemplo. Si ven mis manos en estos momentos, es como que usted tenga los dedos en esta posición, ¿sí? Entonces, al tenerlos en esta posición, simulamos que los cromosomas están alineados, así, exactamente así como lo tengo. No importa si es así o así o así. Los cromosomas están alineados en el eje del ecuador. Entonces, esa es la principal característica de la metafase. Cromosomas alineados en el eje del ecuador y el uso acromático bien formado, que es esa especie de línea que de ahí se agarran los cromosomas. ¿Cómo se llama la penúltima fase? Anafase. Anafase, correcto. Entonces, anafase igual. Pueden dibujar justo la que está señalizada o esta que está aquí abajo también, que es la misma. En anafase, si seguimos el ejemplo de las manos, anafase es que usted tenga esto así. Metafase, los cromosomas así, y anafase es como que yo empiece a separar mis dedos y estos agarran para acá y estos agarran para acá. Eso se llaman las cromátidas, que son como los bracitos de los cromosomas. Las cromátidas se arrastran hacia polos opuestos o hacia sentidos contrarios. Hacen esto, ya sea así o así o así. Como sea el ángulo en el que la célula esté, igual se están yendo hacia sentidos contrarios. No exactamente lo van a ver así horizontal, sino que inclinado o boca arriba o boca abajo, no importa. Los cromosomas unos están agarrando para un lado y los otros para el lado contrario. Eso se llama cada cromátida es arrastrada hacia polos opuestos. Esa es la característica de la anafase. Y la última, ¿cómo se llama? Eso es lo que vamos a poner en la rayita que está abajo Sí. del... Ajá, exacto. Telofase. Ok. Telofase. Bueno, antes de pasar a telofase, en esta foto podemos observar varias que ya hemos visto. Aquí, por ejemplo, este es anafase. Este es metafase. Este también es metafase. Estos que se les observa este nucleolo, ok, todos esos son interfase. Aquí hay una profase, no se mira muy bien, pero este es profase, pero esta es interfase, 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 porque se observa ese nucleolo. Telofase, ok. Telofase es la última etapa. Van a ser igual exactamente este que está aquí señalizado. Ojo, el abajo da la casualidad que hay este es anafase, el de abajo, pero usted me va a hacer el que acabo de remarcar. Telofase es cuando la célula ya se divide en dos y la envoltura nuclear se reconstruye, ¿ok?
quiere decir que el contorno de la célula se vuelve a formar porque la célula ya se está partiendo en dos. Entonces, si volvemos al ejemplo de las manos, anteriormente yo tenía los cromosomas haciendo esta posición, separándose en sentidos opuestos. Telofase es que yo tenga esto, yo tenga mis dos puños y simulando esta ser una célula hija y esta la otra célula hija. Entonces están empezando a hacer esto. Y el contorno de mi puño es la membrana o la envoltura nuclear que se está formando. Entonces la célula está empezando a hacer así. ¿Ok? Esta es una célula hija y esta es la otra célula hija. Y la envoltura nuclear se vuelve a formar, cosa que desaparece cuando la célula entra a profase. ¿Ok? Pero aquí estas dos células hijas van a volver a repetir el mismo evento otra vez. Por ende, tiene que volverse a formar su envoltura nuclear otra vez. ¿Ok? Esas serían entonces las 5 imágenes que van a ser en ese espacio y las características de cada fase. Bien. Más imágenes. Aquí podemos observar metafase, telofase, metafase, interfase. Se le ve bien su nucleolo. Esta es otra imagen. Interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Este también es interfase. Este es interfase, interfase por su nucleolo. Bien. Ahora, según las imágenes que ya hemos visto, por ejemplo, esta es la que ustedes tienen en el manual. Esta primera, ¿cuál sería? Esta. Interfase. Ok, ¿qué le vimos para poder decir que es interfaz? Se logra ver su membrana y su núcleo. Ok, la membrana. No se le mira bien el nucleolo en la foto, pero sí se le logra ver la membrana nuclear, que es el contorno de la célula. Exacto. Esta otra, ¿cuál sería? Profase. Profase. Aquí ya no está la membrana nuclear delimitada, pero sí podemos observar los cromosomas que están observándose, que son estos que están aquí. Bien, esta, ¿cómo se llama? Metafase. Ajá, ¿y qué le vimos para poder decir que es metafase? Están alineadas al ecuador. Están alineados en el eje del ecuador, correcto. La siguiente, ¿cuál es? Anafase. Ajá, porque es anafase. ¿Qué le vimos para ver qué es anafase? Porque ya están divididas, las cromátidas se dividieron en dos. Exacto, unas agarran hacia sentidos opuestos, unas para arriba y otras para abajo. Miran Y a los polos opuestos. sí, polos opuestos o sentidos contrarios, como usted le quiera decir. Y abajo el último es telofase. Aquí ya es la separación de la célula, no de los cromosomas. Entonces aquí se vuelve a formar la envoltura nuclear. Esta es una célula y la de abajo es la otra célula. O sea que ya es la separación de las dos células hijas. Bien, les voy a explicar ahora este cuadrito que está en la pregunta 7. Dice, en la siguiente tabla, compare el proceso de mitosis y el proceso de meiosis. Vean, número de divisiones que ocurren en la mitosis, 1. Número de divisiones que ocurren en la meiosis, 2. ¿Por qué 1 y por qué 2? Les voy a explicar. Profase, metafase, anafase y telofase, la suma de los 4 eventos son una división, no son 4 divisiones diferentes. ¿Ok? Porque para que el ciclo se cierre, tiene que pasar por las 4 etapas, no son 4 divisiones. Entonces las 4 etapas hacen una división en la mitosis y en la meiosis son 2 divisiones, ¿ok? Porque existe algo que se llama meiosis 1 y meiosis 2 y se los voy a explicar con este esquema. En meiosis hay 2 divisiones. La primera parte de la meiosis es meiosis 1 y esa parte consiste en los mismos eventos que son profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Obviamente, antes de empezar por profase, la célula tuvo que haber pasado por interfase primero. ¿Ok? Aquí la célula ya se va a partir en dos. Entonces, aquí tengo una célula y aquí tengo la otra célula. ¿Ok? La célula para pasar a meiosis 2 tiene que pasar por interfase 2.
O sea que se le vuelve a formar otra vez el nucleolo y se le vuelve a formar otra vez la membrana nuclear. ¿Ok? Cuando la célula ya termina interfase 2, inicia meiosis 2. Y meiosis 2 es los mismos eventos, pero por cada célula por independiente. Quiere decir profase en la primera hija y en la segunda hija. Metafase en la primera célula hija y en la segunda célula hija. Anafase en la primera y en la segunda. Cuando ya llegamos a telofase, recuerden que telofase es división. Ajá. Y como aquí es una división por 2, porque son 2 células simultáneas que están haciendo lo mismo, al final esto se va a partir en 4. ¿Ok? Y usted va a obtener 1, 2, 3, 4 células hijas, que ya es algo que se llama citocinesis, que ya es la separación de las células. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 células hijas. Entonces, en mitosis, usted obtiene como producto final 2 células hijas. Y en meiosis usted obtiene como producto final 4 células hijas. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque al final de la telofase de mitosis usted saca 2 células. Y al final de la meiosis usted obtiene 4 células. ¿Sí? Ahora, las dos preguntas de en medio, que dice número de cromosomas en la célula madre y número de cromosomas en las células hijas. Ok. Esto se lo voy a explicar con un ejemplo. No hay un número establecido que yo le pueda decir 23, 46. Lo que yo quiero que usted entienda es lo siguiente. La misma cantidad de cromosomas que tiene la célula madre van a recibir las células hijas. Por poner un número 20. ¿Ok? No es que estoy diciendo que es 20, es un ejemplo. Si la célula madre tiene 20 cromosomas, las células hijas van a tener los mismos 20 cromosomas. Pongámoslo así, 20, 20. Esto se representa de la siguiente manera. 2N, 2N. ¿Qué significa N? 2N, que es una célula diploide. ¿Sí? Quiere decir que la misma cantidad de cromosomas que tenga la célula madre van a tener las células hijas. Y meiosis es la mitad. Entonces, si ponemos el mismo Haploide. ejemplo, ¿ah? Sería en la meiosis es célula haploide porque tiene la mitad de la información genética, ¿verdad? Sí, si aquí tenemos 20, las células hijas van a tener 10. Entonces, la célula madre es diploide, que significa 2N, y la célula hija es haploide, que significa N. ¿Ok? Entonces, aquí si usted le quiere poner 40, si le quiere poner 60, si le quiere poner 100, lo que me interesa es que usted sepa que en mitosis es la misma cantidad, pero en meiosis se divide a la mitad. ¿Ok? Se reduce a la mitad la cantidad de cromosomas que va a recibir esa célula hija. Ahora, en base a esto podemos contestar estas preguntas. Por ejemplo, dice la pregunta 6. Si las células de la cebolla tienen un número diploide de cromosomas 2N igual a 16, ¿cuántos cromosomas tendrá cada célula hija formada por mitosis? Los mismos 16. ¿Ok? Porque estamos hablando de mitosis. Ahora, después dice la pregunta 9, que también es mitosis. Si la planta de arroz tiene un número de 2N igual a 12, ¿cuántos cromosomas tendrán las células de la epidermis de las hojas? ¿Cuál sería el número? 12. Los mismos 12. La 10 me está hablando de meiosis, porque la palabra gameto se refiere a meiosis. ¿Cuál sería la respuesta? 2. 2, correcto. Y a las otras preguntas ahí las contestan ustedes. Ya les expliqué la 8, les expliqué la 3, les expliqué la 4, les expliqué la 5. Eso es todo. Eso es todo el llenado de este reporte. Bien sencillo. ¿Entendimos la parte del llenado de los círculos estos y los que van a hacer en la línea? Sí, Sí, doctor. solo va a ser un breve resumen de lo que sucede en esa fase, ¿verdad? Sí. Ok. El simulador ya se los expliqué. Acuérdense que el simulador es muy parecido a lo que ustedes van a hacer en el reporte como tal. Ok, entonces, en el Moodle
Lo mismo que les digo siempre, en el Moodle ya tengo habilitado para subir el reporte 8. El simulador ya se lo voy a habilitar en un par de minutos. Las mismas indicaciones de siempre. Aquí está. Siempre que subamos el reporte, descárguenlo para confirmar que el reporte se subió correcto y se subió bien. Y no me esté subiendo otra cosa. Siempre subirlo en PDF, ¿ok? Con sus datos personales, que estos se colocan en cada una de las páginas. Y aquí les puse el recordatorio del simulador. No olvidar simulador práctica 8, que se llama mitosis. Y tendrán chance desde hoy hasta el siguiente sábado, 29 de julio a las 9 a.m., o sea, 9 de la mañana para hacerlo. O sea que tienen toda esta semana. Fecha límite, a esa hora ya se cierra, no es que a esa hora la va a hacer. ¿Ok? Eso sería lo del simulador y lo del reporte. ¿Alguna pregunta? Ok. En lo que les esté pasando la lista, ya va a quedar habilitada, igual como siempre, la pruebita 8. Y si no hay, la pruebita ya se va a habilitar en unos 3-4 minutos. Todavía está cerrada. Si no hay más preguntas, entonces paso a la lista y quedamos despachados. Alba Díaz. Presente, doctora. Alejandra Guevara. Presente, doctora. Alexandra García. Buenos días, presente. Alexis. Buenos días, presente. Alison Vega. Presente. Ángel. Presente. Angélica. Presente. Angie. Presente. Astrid. Buen día, presente. Britney. Presente, Britney. doctora. Cecilia. Presente. César. Presente. Corley. Presente. Daniela. Presente, buenos días. Darling. Presente. Dasmi. Presente. Dulce. Presente. Dirla. Presente. Eliana. Eliana. Presente. Eliani. Presente. Elizabeth. Presente. Emily. Aguilar. Presente. Emily Reyes. Presente. Eva. Presente. Fabiola. Fabricio. Fátima. Presente. Francis. Presente. Gladys. Presente. Gloria. Presente. Astor. Presente. Yared. Presente. Jamie. Presente. Joana Barahona. Joana Barahona. Joana Ramos. Presente. José Manuel. Presente. Juan Carlos Torres. Juan David. Presente. Katie. Lili. Presente. Lizzy Mejía. Lizzy Mejía. Lizzy Canales. Presente. Luis. Presente, doctora. Manuel. Presente. María José. Presente. Maciel. Yerli. Presente. Mayrín. Presente. Medelin. Presente. Milagros. Presente. Mónica. Buenos días, presente. Naomi. Naomi. Presente.